La mayoría de las personas cree que trabajar de noche en un OXXO es aburrido, rutinario, incluso monótono. Pero quienes hemos vivido el turno nocturno sabemos que, cuando la ciudad se duerme y las calles quedan vacías, las tiendas se convierten en otra cosa. Un punto suspendido en el tiempo, un recinto donde el silencio se pega a las paredes y los refrigeradores parecen respirar. Recuerdo perfectamente aquella noche en la que el supervisor me pidió cubrir un turno en una sucursal que estaba por la carretera, una de esas tiendas que parecen puestas en medio de la nada, alumbradas solamente por un poste que parpadea y el rótulo rojo que vibra como una herida encendida en la oscuridad. Desde que llegué, sentí que algo estaba mal. No sé explicarlo. Era la sensación exacta que uno siente cuando alguien lo está observando desde detrás de una puerta. No había autos, no había peatones, no había absolutamente nada. Solo la puerta de cristal cerrada, la luz blanca demasiado fuerte y, al fondo, el pasillo de las bebidas que parecía más oscuro de lo normal, como si se tratara de un túnel que no terminaba. Apenas entré, el compañero que estaba cubriendo se despidió sin darme explicación alguna. Ni siquiera esperó a que terminara de firmar la bitácora. Me dijo cuídate y si escuchas algo, no voltees, y salió tan rápido que pensé que estaba bromeando. Pero después, en la soledad total, recordé esa frase durante toda la madrugada. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. El silencio era tan pesado que se escuchaba cada clic de los refrigeradores abriendo sus compresores, como si resoplaran. Yo intenté distraerme limpiando, ordenando, contando inventario. Pero cada tanto levantaba la vista hacia el reflejo en la puerta de cristal para asegurarme de que estaba solo. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el primer ruido. Provenía del pasillo de papas y botanas. Algo así como el sonido de una bolsa aplastada, lento, deliberado, como si alguien la estuviera tomando con mucho cuidado. Me quedé quieto, escuchando. Los refrigeradores se apagaron justo en ese momento, así que el silencio se hizo más profundo, más claro. Y ahí, en medio de ese silencio, escuché un susurro. Un susurro que no venía de ninguna parte visible, pero que estaba tan cerca que sentí el aire rozarme el oído. No alcancé a entender lo que decía. Era apenas un murmullo, como alguien que intenta llamar tu atención sin que los demás lo noten. Caminé hacia el pasillo, despacio, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Quizá una rata, quizá una bolsa mal colocada. Pero cuando doblé hacia ese pasillo, algo me detuvo en seco. Todas las bolsas de papas estaban perfectamente alineadas excepto una. Una sola bolsa estaba en el piso, aplastada, como si alguien la hubiese pisado. Me agaché a recogerla y en ese instante escuché otro sonido, muy cerca de mi cabeza, tan cercano que pude sentir el calor de una respiración que no era la mía. Me levanté de golpe y miré a mi alrededor, listo para enfrentar a quien fuera que estuviera ahí. Pero el pasillo estaba vacío. Excepto por un detalle que no había notado antes. Al fondo, donde debería estar la pared blanca con el anuncio de promociones, parecía haber algo más. Un contorno oscuro, una sombra que no correspondía con nada físico. Me froté los ojos creyendo que era cansancio, pero la sombra no se movió. Entonces los refrigeradores volvieron a encenderse con su zumbido fuerte, y la sombra desapareció en un parpadeo. Regresé a la caja intentando parecer calmado, pero mis manos temblaban. Tomé mi teléfono para poner música, algo que llenara el ambiente, pero noté que no tenía señal. Ni una sola barra. Algo imposible, porque antes de entrar tenía todo el 4G completo. Cuando dejé el teléfono sobre el mostrador, escuché un golpe seco en la puerta. Fue un golpe fuerte, como una mano abierta chocando contra el vidrio. Tan fuerte que hizo vibrar las botellas de la vitrina cercana. Me giré de inmediato, esperando ver a algún borracho, algún viajero perdido, algo que explicara el ruido. Pero afuera no había nadie. Nada. Ni siquiera un coche lejano. Y lo más inquietante fue que la puerta tenía marcada la huella donde había pegado. Una mano. Una mano extremadamente delgada, con los dedos tan largos que parecían ramas.
La huella estaba tan marcada que pude distinguir líneas, como si no fuera piel sino algo más rugoso. En ese momento, la temperatura dentro de la tienda bajó de golpe. Lo sentí en la piel, en los brazos, en el cuello. Era un frío que no venía del aire acondicionado, sino uno más profundo, más denso, como si hubiera entrado desde el suelo. Me acerqué a la puerta, muy despacio, mientras el corazón me retumbaba en los oídos. Y cuando estuve a unos pasos del cristal, la mano marcada desapareció ante mis ojos, como si alguien la hubiese borrado con un trapo invisible. De pronto, escuché algo caer detrás de mí, en el área de cajas. Algo pequeño, metálico. Cuando me giré, vi que era el llavero de la tienda. Pero no estaba donde lo había dejado. Estaba justo en el borde, al filo del mostrador, como si alguien lo hubiera empujado para que cayera. El sonido volvió a escucharse. El susurro. Esta vez más claro. Más directo. Como si estuviera repitiendo mi nombre. Me quedé petrificado. No quería voltear. Recordé lo que el compañero me dijo antes de irse. Si escuchas algo, no voltees. Pero era imposible no voltear. Era humano, instintivo. Y al girarme, pude ver algo que jamás voy a olvidar. Al final del pasillo de lácteos, ahí donde la luz era más tenue, había una figura. No la vi completa. Solo vi su brazo, delgadísimo, colgando hacia un lado, con dedos larguísimos que tocaban el piso. El brazo entraba y salía del marco del pasillo, como si la figura respirara y su cuerpo se moviera con un ritmo lento y anormal. Me quedé observando, paralizado. Y entonces, la figura hizo algo que me heló la sangre. El brazo se levantó lentamente, como si detectara mi mirada, y el dedo más largo de su mano me señaló. La luz parpadeó. Una vez. 2 veces. 3. Y cuando volvió, el brazo ya no estaba. Me quedé ahí, temblando, sin saber si correr o quedarme quieto. No quería dar la espalda a ningún pasillo. No quería perder de vista nada. Y mientras buscaba la manera de mantenerme cuerdo, escuché otro ruido. Esta vez detrás de mí. En la puerta. Como si algo se arrastrara por el vidrio. Muy lento, muy suave. Me giré apenas lo suficiente para ver el reflejo y allí, en el cristal, no vi ni sombra. Vi otra cosa, algo que estaba demasiado cerca de mí. En el reflejo pude ver claramente una figura parada justo detrás de mí, tan cercana que parecía respirarme en la nuca. Pero cuando giré el rostro por completo, no había nadie. Solo los pasillos vacíos iluminados por esa luz fría que hacía ver todo más pálido, más enfermo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Respiré hondo intentando mantener la calma y entonces, sin previo aviso, se escuchó el timbre de la puerta como si alguien hubiera entrado. Ese ding-dong agudo y característico que cualquier empleado de OXXO reconoce de inmediato. Lo escuché claro. Preciso. No una, sino 2 veces. Pero la puerta seguía cerrada. Ese fue el momento en el que comprendí que no se trataba de ruidos sueltos, ni de imaginación, ni de cansancio. Algo estaba entrando y saliendo de la tienda sin abrir la puerta. O peor, nunca salía. Me quedé inmóvil mirando la entrada, esperando ver algún movimiento, una sombra, un reflejo, cualquier cosa. Pero no pasó nada. El silencio volvió. Un silencio tan profundo que se sentía como un peso en los oídos. Intenté hablar, decir un hay alguien, pero la voz no me salió. Sentía que, si hablaba, algo me iba a contestar. Retrocedí lentamente hacia la caja registradora, porque al menos ahí tenía una visión amplia de toda la tienda. Y en cuanto llegué al mostrador, el sistema de la caja se prendió solo. La pantalla se iluminó sin que yo la tocara. Salió un pitido. Luego otro. Y en la pantalla apareció algo que nunca había visto. En lugar de mostrar el menú normal de productos, apareció una frase, escrita torpemente, como si alguien estuviera presionando las teclas desde dentro del aparato. No estás solo. Sentí que las piernas se me doblaban. Me apoyé en el mostrador para no caer. La luz de los refrigeradores volvió a apagarse, pero esta vez no se escuchó el clic del apagado. El ambiente simplemente quedó en silencio absoluto,
como si los aparatos hubieran dejado de existir. Las luces del techo parpadearon y se apagaron parcialmente, dejando la tienda con apenas un brillo tenue, suficiente para ver siluetas pero no detalles. Mi respiración se aceleró. Alcé la vista hacia los pasillos tratando de distinguir algo, cualquier cosa, y entonces lo vi de nuevo. En el pasillo de las bebidas, una cabeza asomó lentamente por un extremo. No se movía como una persona. No se inclinaba, no caminaba, no hacía el movimiento natural de asomarse. Era como si la cabeza simplemente se deslizara hacia afuera, sin cuerpo, suspendida, observándome. No pude ver ojos, pero sentí que me estaba mirando. El rostro era pálido, sin facciones definidas, como si estuviera hecho de papel o de cera sin molde. Lo observé sin parpadear, aterrorizado, esperando que desapareciera, pero la cabeza empezó a avanzar. Muy despacio. Centímetro a centímetro. No hacia mí, sino hacia el centro del pasillo, revelando que sí tenía cuerpo. Un cuerpo demasiado largo, desproporcionado, con hombros huesudos y brazos que rozaban el piso. Cada paso parecía un arrastre, como si los huesos estuvieran desacomodados dentro de la piel. La figura avanzó 1, 2, 3 pasos, y el sonido de sus extremidades, moviéndose era como ramas secas rompiéndose. Me quedé completamente paralizado. La figura se detuvo justo a mitad del pasillo, sin acercarse más. No caminó hacia mí. No hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente se quedó ahí, mirando, esperando algo. Y entonces sonó el teléfono fijo de la tienda. Ese teléfono no había sonado en meses. El timbre retumbó en todo el lugar, rebotando en las paredes, haciendo eco. El sonido era tan fuerte que me hizo saltar. La figura del pasillo inclinó la cabeza ligeramente, como si también escuchara. El teléfono siguió sonando. Una y otra vez. Yo sabía que no debía contestar. Algo dentro de mí me lo decía con absoluta claridad. Pero el sonido era tan agudo que sentía que me iba a romper los oídos. Así que, sin quitar la vista de la figura, extendí la mano hacia el auricular. Cada timbre se sentía más desesperado. Más violento. Cuando por fin lo levanté, el sonido cesó por completo. Un silencio absoluto inundó la línea. No escuché respiración. No escuché estática. Nada. Hasta que, después de varios segundos, algo habló. Pero no habló con una voz normal. Era como si muchas voces susurraran al mismo tiempo detrás de una pared, mezclándose, creando un sonido espeso, distorsionado, casi viscoso. No distinguí palabras. Solo murmullos. La figura del pasillo dio un paso hacia adelante como respondiendo al sonido. Y entonces, entre los susurros, una frase salió clara. Completamente clara. Y no venía de la línea telefónica. Venía de atrás de mí. Cuelga. Cuando escuché esa palabra pegada a mi oído, solté el auricular de inmediato. El teléfono chocó contra la base con tanta fuerza que rebotó. La figura del pasillo desapareció. No la vi correr, no la vi moverse. Simplemente dejó de estar. Miré por todos lados, con el pulso descontrolado, y no vi nada. Pero sabía que seguía dentro de la tienda. Sentía su presencia como un peso gigante sobre mis hombros. La luz volvió a parpadear, esta vez de forma caótica, como si fueran latidos de un corazón enorme que no quería mantenerse estable. Empecé a caminar hacia la salida, decidido a irme, aunque fuera rompiendo el cristal. No me importaba nada más. Pero antes de llegar, la puerta automática se abrió sola. No por completo. Solo unos centímetros. Lo suficiente para dejar entrar una corriente de aire helado que me cortó la piel. En esa pequeña apertura, había algo. Una mano. No la misma de la huella anterior. Esta era una mano pequeña, del tamaño de la mano de un niño, con uñas muy largas y oscuras. La mano se apoyó en el borde del marco, como si alguien detrás de la puerta intentara empujarla para entrar. Retrocedí de inmediato, tropezando con un exhibidor de dulces. Caí al piso y el impacto me dejó sin aire por un momento. Desde ahí, con la vista al nivel del suelo, pude ver algo que antes no habría notado.
Debajo de los estantes, dentro de los huecos oscuros donde nunca entra la luz, algo se movía. Pequeñas siluetas arrastrándose, como si fueran personas deforme intentando salir de ese estrecho espacio. Brazos que se extendían, dedos que arañaban el piso, sombras que se plegaban sobre sí mismas. Y de pronto todo se detuvo. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió. Pero no era el mismo silencio de antes. Este silencio parecía llenarse con respiraciones. No una. Varias. Muchas. Y todas venían de los pasillos. El silencio respiraba. Era la única forma de describirlo. No era un silencio vacío, sino uno que tenía peso, profundidad, como si estuviera vivo. Cada inspiración parecía venir de un punto diferente del Oxxo. Una desde el pasillo de lácteos, otra desde el área de recargas, otra desde detrás del mostrador. Era imposible saber cuántas presencias había, pero lo más inquietante era que todas respiraban al mismo tiempo, como si compartieran un solo ritmo. Me quedé en el piso, temblando, sin atreverme a incorporarme. Cerré los ojos por un instante, tratando de escuchar solo mi propia respiración, pero eso solo hizo que las otras respiraciones se escucharan más claras, más cercanas. Una de ellas estaba justo detrás de mí. Lo sabía por la forma en la que movía el aire, por la sensación de humedad que me rozaba el cuello. Di un giro brusco, arrastrándome hacia atrás para alejarme, y golpeé con la espalda el exhibidor de bebidas energéticas. Las latas tintinearon con un sonido metálico que resonó como un grito en el ambiente cargado. Entonces, las luces volvieron a encenderse de golpe. Todas. Al mismo tiempo. Una luz blanca, enceguecedora, que no parecía la luz fluorescente normal. Era más fuerte, más fría, más artificial, como si no proviniera de las lámparas sino de algo detrás de ellas. Me obligué a levantarme, con las piernas temblorosas, tratando de recuperar el control de mi cuerpo. Todo estaba visible. O eso creí. Porque aunque la tienda estaba completamente iluminada, había sombras donde no deberían existir. Sombras densas, profundas, que parecían absorber la luz en lugar de proyectarla. La respiración colectiva se detuvo. Silencio total. Y luego, un sonido nuevo. El de una lata rodando lentamente por uno de los pasillos. El ruido era suave pero constante, avanzando como si alguien empujara la lata con el dedo. Podía escuchar el eco hueco de la lata chocando contra el piso cada vez que giraba. La seguí con la mirada, y la vi aparecer desde el pasillo de licores. Rodaba hacia mí, recto, como si alguien la dirigiera. Cuando se detuvo frente a mis pies, la lata cayó de costado, como si la hubieran soltado desde arriba. No quise agacharme, pero algo en mi mente me obligó. Necesitaba verla. Entender. Tomé la lata con cuidado, y al girarla, sentí que mis dedos tocaban algo pegajoso. Era una sustancia oscura, espesa, que cubría un costado. No era refresco, no era aceite, no era nada que yo hubiera visto antes. Olía a hierro. Y cuando la luz blanca rebotó en la superficie mojada, vi que la lata estaba marcada con algo parecido a un dibujo. Una mano. Una mano diminuta, como la de un niño, pero con las uñas afiladas, presionada contra el metal como si la hubieran incrustado con fuerza. Al ver eso, la dejé caer, y la lata rodó un par de centímetros antes de detenerse. En ese instante, por primera vez, escuché pasos. Pasos ligeros, como los de un niño corriendo descalzo sobre el piso. Pasos que venían desde el pasillo del fondo. Me giré hacia allí, y vi algo moviéndose. No directamente, no con claridad. Era un pequeño cuerpo que se desplazaba entre los estantes, apenas visible entre las líneas de mercancía. Su tamaño coincidía con el de un niño de 6 o 7 años, pero la forma en la que se movía no era normal. Avanzaba con movimientos erráticos, torpes, como si sus extremidades no estuvieran bien articuladas. A veces caminaba sobre las manos, otras veces se impulsaba con un solo pie. No pude ver su rostro, solo la parte superior de la cabeza, muy pálida, casi translúcida. Quise retroceder, pero mi cuerpo no reaccionaba con la rapidez que necesitaba. Entonces escuché otro sonido. Algo más pesado avanzando desde el pasillo contrario.
Mi mente se nubló. No quería ver qué era. No quería voltear. Pero las luces empezaron a parpadear de nuevo, y cada parpadeo revelaba una silueta diferente. Primero la figura larga, la del brazo que tocaba el piso, en el pasillo de bebidas. Luego otra figura más pequeña, casi encorvada, con una columna vertebral visible bajo la piel, en el pasillo de abarrotes. En el siguiente parpadeo, vi algo pegado al techo, como una sombra reptante que se desplazaba como si caminara boca abajo. Y en el último parpadeo, justo antes de que las luces se apagaran por completo, vi un rostro en la puerta de la cámara de refrigeración. Un rostro grisáceo, sin labios, con ojos demasiado grandes para su tamaño, mirándome fijamente. La tienda quedó en oscuridad total. Esta vez no hubo silencio. Hubo un sonido que jamás voy a olvidar. Un llanto. No un llanto humano. Era más parecido al chillido de un animal atrapado, un grito bajo, tembloroso, que poco a poco se convertía en gemido. Provenía de algún punto entre los pasillos, pero no lograba ubicarlo. Mi respiración se aceleró tanto que sentí que iba a desmayarme. Cuando levanté la mano para buscar la linterna del uniforme, mis dedos tocaron algo que no debería estar allí. Cabello. Cabello largo, suave, frío. Justo sobre mi hombro. Grité con todas mis fuerzas y me aparté, cayendo al piso por segunda vez. Las luces volvieron a encenderse, pero a media potencia, creando sombras más densas. Y frente a mí, justo donde yo había estado hace un instante, había una figura de espaldas. Era una mujer. O lo que alguna vez lo fue. Su cabello era largo, extremadamente largo, tanto que rozaba el piso. Su cuello estaba inclinado hacia un lado como si se hubiera roto. Vestía una bata blanca, sucia, manchada, y sus pies parecían no tocar el suelo. La mujer comenzó a girar lentamente, tan despacio que parecía que su cuerpo crujía con cada centímetro que avanzaba. Yo retrocedí arrastrándome, viendo cómo sus brazos pendían sin fuerza, como si no hubiera huesos dentro. Cuando finalmente mostró el rostro, sentí que el estómago se me caía. No tenía ojos. Solo dos huecos negros, profundos, que parecían absorber la luz. En lugar de boca, tenía un corte ancho, como si alguien la hubiera abierto desde una mejilla hasta la otra. Y lo peor no fue verla. Lo peor fue lo que sucedió después. La mujer abrió la boca de manera imposible, estirándola hasta que ocupó media cara. Y desde ese agujero salió un susurro. El mismo susurro que había escuchado al inicio de la noche. Pero esta vez lo entendí claramente. No veas detrás. Mi piel se congeló. Porque saber que no debía ver detrás de mí hizo que lo único que quisiera hacer fuera voltear. El susurro seguía resonando dentro de mi cabeza, repetido una y otra vez como un eco que venía desde el fondo de mis huesos. No veas detrás. No veas detrás. Pero era imposible no sentirlo. Algo estaba justo a mi espalda. Algo grande. Algo que respiraba con un sonido húmedo, irregular, como si sus pulmones estuvieran llenos de líquido. Sentí un soplo helado en la nuca, tan frío que me entumeció los músculos. La mujer seguía frente a mí, inmóvil, con esa boca imposible que temblaba levemente, como si le costara mantenerla abierta. Yo estaba atrapado entre lo que tenía delante y lo que fuera que se erguía detrás de mí, en una posición donde cualquier decisión era una condena. No sabía cuánto tiempo permanecí así, congelado, temblando, escuchando aquella respiración detrás de mi cuello. Cada exhalación era más cercana, más profunda, más irregular. El aire frío bajaba por mi columna vertebral como gotas de hielo derritiéndose sobre la piel. Mis manos se aferraron al piso sin que yo lo notara, intentando buscar alguna sensación que me anclara a la realidad. Pero la realidad ya no era suficiente. La mujer dio un paso hacia mí. Solo un paso. Suficiente para que sus pies, o lo que fuera que tenía en vez de pies, rozaran el piso con un sonido áspero, como uñas raspando azulejos. Sus brazos colgaban sin control y su cabeza seguía ladeada, mostrándome esa boca desgarrada que parecía querer seguir abriéndose. Cuando dio ese paso, la respiración detrás de mí se detuvo. Por completo. Como si aquello, lo que fuera, estuviera esperando ver qué hacía yo. Mi mente gritaba que no volteara. Que soportara. Que aguantara.
Pero los susurros de la mujer se hicieron más intensos, casi como un murmullo múltiple saliendo de una sola garganta partida. No mires, no lo despiertes. ¿Despertarlo? ¿Qué significaba eso? Sentí que mi pecho iba a colapsar. El aire se volvió más denso, y el olor cambió. Un olor penetrante, húmedo, caliente, como carne en descomposición mezclada con un perfume dulce y rancio. Y pronto lo entendí. Ese olor provenía de detrás de mí. Algo enorme estaba literalmente a centímetros de mi espalda. No se movía, pero su simple existencia llenaba todo el espacio. La mujer dio otro paso. Esta vez, su cabeza crujió al enderezarse. Muy lentamente. Huesos rompiéndose sin romperse del todo. Piel estirándose hasta desgarrarse en la frente. Sus ojos vacíos parecían vibrar con cada chispa de luz. Y de su boca comenzó a salir un hilo de un líquido oscuro que caía al piso, gota a gota. El sonido de cada gota al tocar los azulejos era amplificado por el silencio. Como si cada una pesara lo mismo que un corazón cayendo desde lo alto. La respiración a mi espalda volvió. Mucho más fuerte. Esta vez no era respiración. Era un gruñido. Uno grave, profundo, que vibró en mis costillas. El sonido se expandió por la tienda, haciendo que los estantes temblaran ligeramente. Sentí como ese gruñido empujaba el aire hacia adelante, chocando contra mi nuca con una fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. La mujer levantó un brazo. O lo intentó. El brazo se dobló en direcciones que no tenían sentido, como si los huesos estuvieran licuados, y subió hasta quedar frente a ella, señalándome directamente. No supe si me estaba advirtiendo o condenando. Pero lo que sí supe es que ya no podía mantenerme en esa posición. Iba a desmayarme. Mis rodillas cedieron. Mi vista se nubló. Y entonces algo, desde detrás de mí, habló. Pero no habló con una voz normal. Fue un sonido que no pertenecía a la garganta de ningún ser vivo. Era una mezcla de rugido, quejido y palabras desgarradas, como si alguien intentara hablar mientras era triturado. La frase llegó incompleta, pero la entendí. Voltea. Mi cuerpo reaccionó solo. Me giré con un impulso frenético, como si una fuerza invisible me hubiera tomado por los hombros y obligado a enfrentar lo que había evitado. Pero al girarme, no vi una criatura. No vi un monstruo. Vi un pasillo vacío. Solo estantes. Solo productos. Solo oscuridad al fondo. Pero algo estaba mal. Todo el pasillo estaba manchado. Como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo gigantesco, dejando marcas profundas en el suelo, raspones, surcos irregulares, y gotas o no gotas. Charcos enteros de aquel líquido oscuro que había visto antes. El olor era insoportable. Dulce, nauseabundo, podrido. El pasillo vibró. No el piso. El aire. Una vibración profunda, como las ondas de un subwoofer, pero infinitamente más fuerte. Las cajas de cereal temblaron en los estantes. Las botellas chocaron entre sí, produciendo un tintineo que creció, hasta convertirse en un ruido ensordecedor. Y luego todo se quedó quieto. Demasiado quieto. Era como si la tienda hubiera parado de respirar junto con las criaturas que la habitaban. Entonces vi movimiento. Al fondo del pasillo. Algo enorme avanzaba, pero no caminando. Se arrastraba. Pero no como una serpiente. No como un animal. Se arrastraba como si su cuerpo fuera una masa pesada y gelatinosa que dejaba un rastro. No pude distinguir forma. No pude distinguir cabeza, ni piernas, ni brazos. Era una especie de silueta enorme, irregular, que se desplazaba como si el suelo fuera agua y aquello pudiera moverse a través de ella. Cada vez que avanzaba 1 metro, el piso se hundía ligeramente. Retrocedí con el corazón a punto de explotar. Pero cuando di un paso hacia atrás, choqué con algo. No era un estante. No era una pared. Era la mujer. Estaba pegada a mí, tan cerca que pude sentir su cabello rozar mi oreja. Su cabeza volvió a girar hacia mí, forzando los huesos al límite, y su boca se abrió de nuevo. Esta vez ya no susurró. Gritó. Un grito agudo, insoportablemente alto, que hizo vibrar mi cráneo por dentro, como si estuviera haciendo estallar mis tímpanos.
Me llevé las manos a los oídos, pero era inútil. El sonido venía de todas partes, de las paredes, del piso, del techo. La criatura del pasillo aceleró. La masa enorme empezó a avanzar tan rápido que el suelo tembló bajo mis pies. El Oxxo entero parecía vibrar con cada movimiento. Y fue entonces cuando las luces fallaron otra vez. Un parpadeo. Y la mujer desapareció. Otro parpadeo. Y la criatura estaba a la mitad del pasillo. Otro parpadeo. Y estaba más cerca. En el último parpadeo, justo antes de que todo se volviera oscuridad total, la criatura apareció frente a mí, ocupando todo mi campo visual. Era una masa amorfa, palpitante, con cientos de ojos diminutos distribuidos aleatoriamente por la piel, todos mirándome, parpadeando a destiempo. En medio de la masa, una boca gigantesca se abrió lentamente, revelando múltiples filas de dientes irregulares. Y entonces, me habló. La puerta del cuarto frío seguía rechinando a cada ráfaga de viento, aunque desde hace meses el gerente había pedido que la arreglaran. Lo inquietante no era el ruido, sino que esa noche no había viento. Aún así, cada 10 o 15 segundos el mismo chirrido seco se colaba entre los refrigeradores, como si alguien desde adentro empujara con la punta de los dedos, suave, paciente, esperando una respuesta. Marcos retrocedió lentamente hasta quedar pegado a los estantes de botanas. Quiso hablar, decirle a Sofía que no se acercara más, pero las palabras se le atoraron como si el aire simplemente hubiera sido arrancado del lugar. Sofía dio 2 pasos, uno más, y justo cuando iba a tocar la puerta, algo golpeó desde adentro con una fuerza brutal. Los botes de cerveza sobre la repisa vibraron, y una de las cajas de cartón cayó al suelo con un estruendo hueco. Ella gritó y retrocedió de inmediato. Marcos la jaló del brazo, y por un instante los dos sintieron que el ambiente se densaba, como si el oxígeno se comprimiera. Una sombra se proyectó bajo la puerta. Una silueta irregular, como la de un cuerpo encorvado, pero demasiado alargado. La figura se movía de un lado a otro, arrastrando lo que sonaba como uñas sobre metal. El ruido era agudo, insistente, pero no como un simple rasguño. Parecía un mensaje, una secuencia repetida, un patrón que buscaba atención. Sofía negó con la cabeza una y otra vez, murmurando que eso no era posible, que ningún empleado estaba dentro, que ella misma había cerrado ese cuarto una hora antes y lo había asegurado con candado. Pero ahí estaba, la sombra, moviéndose como si buscara un punto exacto por donde escurrirse. Luego quedó inmóvil. Completamente quieta. Hasta que de pronto, lentamente, comenzó a crecer hacia arriba, como si algo se estirara al otro lado de la puerta, presionando para erguirse. Marcos tomó una botella de vidrio y la sostuvo como un arma. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerla firme. En ese momento, el foco central del Oxxo titiló una vez, 2 veces, y de pronto toda la tienda quedó en penumbra salvo por la luz rojiza del letrero de recargas. Ese resplandor rojizo bañó el pasillo de una forma casi teatral, dibujando la sombra bajo la puerta con una nitidez perturbadora. Podían ver la forma completa, largas extremidades, una cabeza ladeada, como si observase a través de la delgada ranura inferior. Entonces, de un instante a otro, el ruido cesó. La sombra se disolvió como si hubiese retrocedido. Y lo peor fue el silencio absoluto después. Porque en ese silencio, ambos escucharon algo más. Pasos. Pero no pasos al otro lado de la puerta. No. Venían de los pasillos, moviéndose rápido, como si algo estuviera corriendo entre las filas de productos. El sonido pasaba de un lado a otro, de los lácteos a las papas, de las papas al área de pan dulce, como si hubiera múltiples figuras moviéndose al mismo tiempo. Marcos giró hacia la caja y supo que no eran ratas, no eran gatos, no era ningún animal. Los pasos eran demasiado pesados, demasiado rítmicos. Incluso podían oír respiración entrecortada, como jadeos profundos intentando contenerse. Sofía tomó su teléfono y quiso marcar al supervisor, pero la pantalla solo mostraba interferencia, líneas verdes y rojas cruzando como si la señal hubiera sido borrada. Marcos intentó encender su radio de guardia,
pero lo único que escuchó fue un susurro distorsionado, casi una frase ininteligible, repetida una y otra vez. No querían quedarse más tiempo ahí. Corrieron hacia la salida, pero cuando tocaron la puerta de cristal para empujarla, esta no cedió. Las bisagras no estaban trabadas. Era como si algo del otro lado la sostuviera con una fuerza descomunal. Marcos empujó con todo su peso, pero lo único que logró fue que el vidrio vibrara, sin ceder ni un centímetro. Detrás de ellos, algo cayó. Luego otro objeto. Y otro. Como si las cosas en los estantes fueran empujadas deliberadamente al suelo, una sección a la vez, de forma organizada, calculada. Primero las bebidas energéticas. Luego los enlatados. Después el área de limpieza. Cada caída era más fuerte que la anterior, resonando en la tienda vacía como un eco cavernoso. Sofía empezó a llorar, pero Marcos la empujó detrás de la caja, intentando crear una barrera entre ellos y lo que fuera que se moviera por los pasillos. La respiración volvió a escucharse, pero esta vez más cerca. Mucho más cerca. Tan cerca que el sonido parecía venir justo sobre el mostrador, como si alguien, o algo, estuviera asomándose desde el techo hacia ellos. Marcos levantó la mirada, temblando. Y allí, entre las rejillas del aire acondicionado, algo se movió. Un ojo. Solo un ojo, enorme, oscuro, como una cavidad profunda observando desde arriba. Parpadeó lentamente, como si estudiara la forma en que ellos respiraban. Como si los eligiera. Como si esperara justo el momento perfecto para bajar. El ojo permaneció allí arriba, inmóvil, como si no necesitara parpadear más. Marcos sintió que un vacío helado le recorría la columna, como si ese solo vistazo a lo que se escondía en el ducto hubiera drenado todo su calor corporal. Sofía se cubrió la boca para no gritar, pero sus sollozos temblorosos resonaban igual, aunque intentara contenerlos. El aire se volvió más pesado, cargado de un olor extraño, como metal húmedo mezclado con carne cruda. Era un aroma que no pertenecía a ningún producto del Oxxo. De pronto, el ojo se movió hacia la derecha, siguiendo algo que ellos no podían ver. Y luego, un segundo ojo asomó por otro ducto, unos metros más atrás. Y luego un tercero, más abajo, casi a la altura de la puerta del baño. 3 ojos. 3 direcciones. 3 miradas clavándose en la tienda como si los analizaran desde distintos ángulos, como si estuvieran midiendo la distancia exacta entre ellos y cada escondite posible dentro del establecimiento. Marcos no entendía nada. Había más de una criatura. ¿O era la misma extendiéndose por todo el sistema de ventilación como si su cuerpo fuera interminable? La sola idea le revolvió el estómago. Un ruido seco retumbó desde el cuarto frío, el mismo lugar donde aquella sombra se había manifestado primero. Pero ahora el golpe fue más fuerte, tan fuerte que la puerta metálica tembló como si algo enorme la estuviera golpeando desde adentro. Y antes de que pudieran reaccionar, la luz del Oxxo volvió por un segundo solo para apagarse inmediatamente después. Un parpadeo, lo suficiente para revelar un destello de algo en medio del pasillo de los lácteos. Una figura baja, encorvada, caminando con movimientos espasmódicos. Estaba lejos, pero se acercaba. Lento. Inestable. Como si estuviera acostumbrándose a caminar. Sofía apretó el brazo de Marcos hasta casi hacerle daño. Pero él no se movió. Estaba petrificado. Aquella figura avanzaba golpeando el suelo con cada paso, como si sus pies fueran demasiado pesados. Tenía los brazos colgando, arrastrando algo que rozaba el piso dejando un rastro oscuro. Marcos entrecerró los ojos para enfocar y se dio cuenta de que no era sangre. Era como una baba espesa, oscura, que dejaba un trayecto viscoso por donde pasaba. La figura estaba a mitad del pasillo cuando las luces parpadearon otra vez. Por un instante breve, pudieron verla más clara. Su piel parecía quemada o derretida, como si hubiera estado expuesta a un calor insoportable. No tenía rasgos definidos en el rostro, solo hendiduras. Pero lo peor era su boca. Una línea alargada, casi de oreja a oreja, que se abría y cerraba sin sonido, como si intentara hablar sin tener cuerdas vocales. Las luces se apagaron de nuevo, sumiéndolos en la oscuridad. Ahora la respiración se oía cerca.
Muy cerca. Marcos supo que si se quedaban agachados tras la caja, sería cuestión de segundos antes de que aquello los encontrara. Sin pensarlo, se levantó y tomó a Sofía de la mano, arrastrándola hacia el área del inventario. No tenían un plan. Solo huían, esperando que algo, cualquier cosa, les diera una oportunidad de escapar. Al llegar a la puerta del inventario, Marcos giró la perilla, pero estaba cerrada. Él sabía que eso era imposible. Esa puerta siempre se dejaba abierta durante turno nocturno por seguridad interna. Empujó otra vez, con más fuerza, pero estaba completamente bloqueada. Como si alguien, desde dentro, hubiera pasado seguro y candado. O como si algo se estuviera apoyando contra la puerta. De repente, escucharon un sonido húmedo detrás de ellos. Un arrastre lento, pegajoso. La figura estaba al final del pasillo, y aunque no podían verla, sabían que estaba allí. El aire cambió. Era como si cada aliento suyo fuera acompañado de algo más respirando con ellos, justo detrás de su nuca. Marcos, susurró Sofía, con un hilo de voz. Está aquí. Él giró muy lentamente, sin querer ver, pero sabiendo que tenía que hacerlo. Y cuando volteó, no encontró una figura, sino 2 o 3, era imposible contarlas. Eran sombras, deformes, mezclándose unas con otras, como si fueran parte de la misma criatura pero con cuerpos separados. Caminaban con torpeza, golpeándose entre sí, pero avanzando inexorablemente hacia ellos. Y cada una emitía ese mismo sonido viscoso, como carne húmeda golpeando el piso. Sofía comenzó a llorar abiertamente. Marcos la abrazó, sin saber qué más hacer. Estaban acorralados. La puerta bloqueada. La salida sujeta por algo del otro lado. El techo lleno de ojos. Las figuras acercándose. Pero entonces algo ocurrió. Un sonido que ninguno esperaba. Un timbre. El timbre de la entrada del Oxxo. Como si alguien acabara de empujar la puerta de vidrio. Las criaturas se detuvieron. Todas. Al mismo tiempo. Como si el sonido hubiera activado algún instinto, algún reflejo condicionado. Se quedaron inmóviles. Sin moverse un centímetro. Luego giraron todas al mismo tiempo hacia la puerta principal. Marcos, temblando, volteó también. La puerta estaba entreabierta. Alguien había entrado. Pero no escucharon pasos. Ni respiración. Ni voz. Solo vieron una sombra, completamente negra, alta, que cruzó lentamente el umbral y cerró la puerta detrás de sí con un clic suave, casi educado. Y en cuanto la sombra entró, todas las luces de la tienda se encendieron al mismo tiempo. Y pudieron ver, por primera vez, lo que acompañaba a aquella figura. La luz blanca, intensa y clínica de los fluorescentes, reveló algo que los dejó al borde del desmayo. Aquella sombra que había entrado por la puerta no era una persona, pero tampoco una criatura como las que tenían frente a ellos. Era algo distinto. Su forma era humanoide, pero completamente negra, sin textura, sin detalles, como si estuviera hecha de un vacío absoluto que absorbía la luz en lugar de reflejarla. El contorno de su cuerpo parecía moverse, ondularse como si fuera uno sólido atrapado en forma humana. Las criaturas del interior, las encorvadas, las que arrastraban esa baba oscura, dieron un paso atrás. Todas. Como si aquel ser fuera una amenaza para ellas. Como si lo temieran. Sofía, sin entender nada, apretó la mano de Marcos con fuerza. Él intentó respirar hondo, pero el aire le raspó la garganta. Algo en esa presencia descomponía todo intento de pensar con claridad. La figura negra levantó lentamente una mano. Su brazo era delgado, inhumano, demasiado largo. Señaló hacia los pasillos y todas las criaturas se quedaron congeladas, como estatuas agrietadas. La sombra entonces caminó hacia ellas, sin sonido alguno. Ni pasos. Ni roce. Nada. Era como ver un glitch flotando en el aire. Sofía se encogió detrás de Marcos. ¿Qué es eso?, susurró ella. Pero él no tenía palabras. Solo observaba con una mezcla de horror y fascinación mientras la sombra se acercaba a las criaturas deformes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo algo que ninguno esperaba.
Extendió su mano hacia una de esas figuras encorvadas y la atravesó. La criatura no gritó. No se defendió. No reaccionó. Simplemente se deshizo. Su cuerpo se convirtió en un polvo negro, una niebla densa que la sombra absorbió lentamente, como si la estuviera devorando sin necesidad de boca, integrándola en su propio cuerpo. Una por una, las otras criaturas intentaron retroceder. Algunas intentaron arrastrarse lejos por los pasillos, pero era inútil. Cada vez que la sombra las tocaba, se desintegraban como carbón frágil consumido por una llama invisible. Marcos sintió que algo no encajaba. Aquello no era un rescate. Aquello era una limpieza. Una eliminación de competidores. O algo peor. Cuando la última criatura desapareció, el ambiente cambió. El olor metálico disminuyó. La temperatura volvió a una normalidad enfermiza. Y lo más perturbador, todas las puertas del Oxxo se destrabaron solas. Un clic resonó en cada cerradura, como si la tienda hubiera sido soltada por una mano invisible. La sombra se quedó quieta, en medio del pasillo central. Los tubos fluorescentes titilaron otra vez, debilitándose, y cuando volvieron a estabilizarse, Marcos notó que el cuerpo de la sombra era ahora más grande, más definido, como si hubiera crecido. La textura alrededor de su torso se movía, como si algo dentro de esa oscuridad mutara, latiendo débilmente. La sombra giró lentamente su cabeza, o lo que parecía ser su cabeza, hacia ellos. Fue la primera vez que supieron que los estaba observando. Y entonces habló. La voz no salió de su cuerpo. No resonó en sus oídos. Resonó dentro de su mente. Ustedes no debieron verlo. Sofía chilló y cayó al suelo, cubriéndose la cara. Marcos sintió que sus rodillas cedían, pero logró sostenerse. La sombra avanzó, dejando una estela oscura en el piso que se evaporaba con cada paso. No había prisa en su movimiento. Era como un docente caminando hacia dos alumnos que habían abierto un cuaderno prohibido. Este lugar pertenece a nosotros, dijo la voz, profunda, multiplicada, como si cientos de susurros habitaran en ella. Debieron salir cuando tuvieron la oportunidad. El aire se volvió más denso. Marcos dio un paso atrás, pero sintió algo frío detrás de él. Tocó con la mano y sintió vidrio. Estaban contra la puerta principal. Ya no podían retroceder más. La sombra se detuvo justo frente a ellos, tan cerca que Marcos podía sentir algo como electricidad estática mezclada con un frío antinatural. Y entonces la voz habló de nuevo. Pero ustedes vieron demasiado. La sombra levantó la mano. Marcos cerró los ojos. Sofía lloró. Pero antes de que aquel ser pudiera tocarlos, todo se apagó. No solo la luz. Todo. El sonido. El olor. La sensación del piso bajo sus pies. La existencia misma pareció desvanecerse por un instante indescriptible. Y cuando la luz volvió, ya no estaban en el Oxxo. Estaban afuera. En medio del estacionamiento. Sanos aparentemente. El Oxxo estaba iluminado como si nada hubiera ocurrido. La puerta de vidrio estaba cerrada. El letrero rojo brillaba sin fallas. Los anaqueles estaban en orden perfecto. No había baba. No había sombras. No había ductos rotos. Era como si la tienda hubiera sido restaurada desde cero. Pero dentro, una figura estaba de pie. La sombra. Quietísima. Mirándolos desde detrás de la caja. Y aunque no tenía rostro, Marcos supo que, de alguna forma, estaba sonriendo. Y entonces las luces de la tienda se apagaron dejando solo el brillo rojizo del letrero, que parpadeó una vez, dos veces. Como si dijera, esto no ha terminado.